Hola mis gatitos crafteros, tanto tiempo, creo que un año ya. Este video sobre qué pasó, por qué desaparecí tanto tiempo, mi salud, mis proyectos y todo eso. Así que empecemos. Lo primero es que desaparecí por problemas de salud, como ya mencioné en este y otros canales. Sí, tengo otro canal, echen un ojo. Tengo una enfermedad mental complicada y necesitaba ayuda financiera del gobierno, pero una serie de problemas me la impidió, así que aquí estamos. Como me negaron la pensión, me sentí mal, ya que realmente necesitaba esa ayuda, pero para el gobierno mi enfermedad no está en su sistema aún, no está como agregada, como el tipo de enfermedad a lo que es la pensión. Y también necesito tener más años, más tiempo con tratamiento de reumatología, porque además de la locura tengo fibromialgia y el dinero para ir al médico y hacerme los informes y atenciones es insuficiente. Me dio depre y no quise comer, ni crear, ni nada, pero tampoco bajé de peso. Sentí que todo mi mundo se fue abajo y sentí una verdadera carga. O sea, me sentí como una verdadera carga para mi pareja, porque él me ayuda en todo, me cuida, me lleva al médico, el que trabaja, compra la comida, mantiene a los gatitos. Entonces, de verdad soy una carga, no ayudo en nada. O sea, ayudo en la casa, pero no puedo trabajar. Y para más, así como extra, mi PC empezó a fallar, lo formateé, perdí todos mis archivos, los dibujos, tuve que instalar todo de nuevo. Y aquí estoy empezando desde cero, pero ya me siento lo suficientemente bien para volver a empezar y dar todo de mí para que este canal crezca. Mis nuevos proyectos son varios. Tengo en mente escribir una novela romántica. Y también estoy escribiendo un fanfic de Naruto. Sí, lo sé, un friki, otaku, anda a bañarte por favor. Pero me llegó la inspiración, pues ya además quiero practicar mi redacción, como lo estoy haciendo ahora. Y si me ayudan a mejorar con consejos, todo sería súper. En el fanfic trataré de ayudar a los Akatsuki a que tengan un mejor final, lo que claramente cambia toda la pinche historia de Naruto. Y Naruto no es el protagonista, como es mi fanfic, entonces yo seré la protagonista. un poco un poco un sueño de la infancia, como imagino muchos tuvieron con sus series favoritas, y trataré de mantener lo más posible las personalidades de los personajes y mantener sus pasados hasta cierto punto, y después ya todo va a cambiar. Tengo otro canal de juegos donde planeo subir videos jugando en VR con mi amigo gringo. A veces voy a hablar en inglés, pero lo voy a traducir y lo subtitularé. En ese canal había empezado un gameplay de Pokémon Mystery Dungeon, pero lo voy a tener que empezar de nuevo porque perdí todo mi respaldo. Soy como Yujin, la desgracia me persigue. En el tema económico seguiré ayudando a mi pareja peluqueando perritos cuando puedo, cuando no me estoy muriendo y no me puedo mover, y haciendo encargos de arte. Pues si quieren comisiones, no duden en pedirlas. También hago comisiones furras por si les interesa. Tengo experiencia dibujando animales, ya que estudié medicina veterinaria y soy técnico veterinario. Así que si cualquier encargo ustedes me dicen nomás. Quizás algún día pueda terminar medicina veterinaria, pero por el momento, si podemos hacer crecer este canal, sería genial, ya que por mi enfermedad no puedo salir de la casa tampoco, así que estoy jodida. Y les daré un pequeño spoiler del fanfic con mi libreta de bocetos microscópica, así que espero que les llame la atención la trama. Y planeo subir esa parte también en shorts, por si quieren compartir sin tanto drama, sin tanta historia de lo que me pasó en la vida real. Y eso. Disculpen los ruidos, porque mis gatos están jugando, así que están metiendo bulla. Bueno, la historia parte conmigo creando un conejito.
en el taller de Sasori, pero el taller de Sasori en Akatsuki, no su taller en la aldea de la arena. Él mira con cara de qué weá. Luego empieza la historia así como yéndose al pasado, donde hay una aldea en llamas. Sé que no se entiende mucho en el dibujo porque son bocetos, están hechos a la rápida, ¿qué quieren que haga? Pero la aldea está en llamas, no queda nadie, todos se murieron. Y hay una especie como de lince, así como espiritual, de color azul celeste. Y lleva en su boca una bolsita, un saquito, un pedazo de tela, hecho saco. No sé si se entiende, como las cigüeñas. Que me tiene ahí hecha bolita. Porque en ese tiempo yo era un bebé. Entonces, como la aldea fue destruida, la aldea más cercana, sin contar con hoja, es la aldea de la arena. Entonces el lince viaja por el desierto buscando la aldea de la arena, y ahí estoy yo llorando, llena de sangre, tirada en la arena donde aparece un guardia de la aldea de la arena, abre la puerta y dice ¿qué onda? Porque hay una cabra chica tirada aquí en la calle. Bueno, en la calle, en el desierto. Entonces el buen señor guardia me adentra en la aldea, preocupado, me da ropa, aunque me queda más grande que la chachu, pero claramente es solo una ayuda temporal porque yo me quedo en la calle, no tengo a nadie, me quedo en la calle, de ahí como pueden ver contemplando a las familias felices durmiendo en la calle en la noche. Y el guardia me enseña ¿cómo se llama esta cosa? ¿Cómo se llama esa cosa para las plantas? El invernadero. Porque en la aldea de la arena hay un invernadero, porque no crece una mierda ya. Y me lleva ahí y yo empiezo a aprender a cuidar a las plantitas y con mi energía, mi chakra, y empiezo a revitalizar las plantas. Como pueden ver ahí chiquitita, ahí está la abuela Chillo, la abuela de Sasori, y Sasori chiquito. Sasori antes de desquiciarse, estoy interesado en lo que está haciendo la abuela, porque la abuela Chillo va al invernadero por plantas porque ellos crean veneno. Entonces, eso. Les juro que en el Word que hice está mucho mejor narrado que como lo estoy diciendo ahora. Pero este es un resumen así con los dibujitos que hice la rápida. Entonces, claro, el tiempo va pasando, yo voy cuidando las plantas del invernadero, que es como para lo único que trabajo. O sea, en eso trabajo. Y veo cómo Sasori va creciendo, cuando aparece su amigo y interesado en las cosas que está haciendo. Luego allí se salta un pedazo, Sasori ya mató a su amigo y lo echan de la aldea. Yo estoy allí tranquilita en mis días de soledad, comiendo pancito en la calle. Y como vivo en la calle, la gente que vive en la calle pasa cosas terribles, porque aparece una persona con malas intenciones. Creo que ya saben que trata de hacer la persona. Entonces yo trato de escapar, me toman del brazo, forcejeo, trato de escapar otra vez, no puedo. Entonces mi instinto asesino se despierta y repico a la persona, perdón, hago trizas a la persona. Luego pasa el tiempo, tuve que girar mi libretita porque yo la sopa lo escribí al revés. Pasa el tiempo y veo en la aldea a Gara, el niñito autista que lo tienen solo, lo tienen aislado, y lo veo llorando, porque es chiquitito. Entonces lo veo llorando, le creo una mariposa, porque en eso se basa mi poder. No. Sí, lo sé, me estoy dando todos los poderes del mundo, lo siento, es mi historia. Pero creo una mariposa porque puedo crear seres vivientes, pequeñitos en ese momento, pequeñitos, no quería hacer mucho, y revitalizar cosas. Entonces, claro, le creo una mariposa
le pasa una mariposa, se pone medio feliz. Pero en la aldea de la arena tienen prohibido hablar con caras, él tiene que estar aislado. Así que aparecen unos guardias y me van a buscar a la calle porque vivo en la calle, como ya dije. Y me enjuician, pero como no me podían enjuiciar por hablar con un cabro chico y pasarle una mariposa, entonces me enjuician por la muerte del culiado ese que trató de abusar de mí. Entonces me echan de la aldea también. ¿Por qué no me matan? Por mis años de servicio ayudando con las plantas. Entonces ahí ya me despido de los compañeros que hice en el trabajo. La abuela Chillo me da una cajita con veneno, con hierbas medicinales, con una foto que tomaron en el invernadero, con todos trabajando. Y me voy de la aldea, toda triste y solitaria, otra vez. Me volvieron a echar, volví a perder mi hogar. Entonces aquí me salta una parte. Estoy en mi super lince espiritual que spawnea cuando estoy en problemas. En la historia obviamente se explica que ya había interactuado con el lince, ya sabía qué era, dónde era, de dónde era y todo eso. Así que por eso sale el monito tan así relajado arriba del lince, y uno dice, oye, te salió esa cosa de la nada, ¿no lo viste? No, ya lo había hecho, pero como dije, dibujos a la rápida. Entonces, claro, como la aldea más cercana era la de la arena y me echaron, entonces mi lince mágico espiritual va a la aldea de los gatitos, de los gatos ninja, porque como ya si no puede estar con los humanos, pucha, lo llevo con los gatos. Entonces, claro, va a la aldea de los gatitos, habla con los gatitos, llega el gatito más viejo de la aldea, ve mi poder y me acepta así como para hacer el contrato con ellos. Entonces, claro, hago el contrato con los gatos ninja, ahí poniendo sangre en el pergamino. Spawnea un gatito, se llama Rubinsky, como mi gato, porque en mi historia ya lo dije. Pero yo no puedo vivir en la aldea porque los gatos ninja tienen como esa regla de que los humanos no pueden estar ahí. Entonces, no sé si han visto en la serie que se ponen una oreja de gato como especiales que hace que crean que los gatitos creen que uno es un gato más. Entonces Rubinsky me pasa uno de esos cintillos y me lleva a la aldea. Me enseña que se buscan como trabajo, así como cazando y consiguiendo alimentos. Yo no estoy muy familiarizada con andar matando cosas, entonces, claro, él está contento porque cazamos un jabalí, que parece un chanchito, pero es un jabalí. Le faltan los cuernos, creo que le voy a dibujar los colmillos después. La cosa es que yo estoy ahí, él está celebrando, conseguimos dinero, porque era un buen pedido, y trabajamos en recolectar insumos para la aldea. Me enseña a entrenar, me enseña a canalizar el chakra. Luego un día, cazando, y queda la embarrada, pierdo el brazo. Pierdo el brazo porque así es la vida, así la vida ninja es una desgracia. Pero como ya estaba acostumbrado a cuidar plantas y eso, me curé el brazo, así a lo maldito. Entonces el gato dice, oh, tengo una idea. Y me empieza a apuñalar con muchas varitas, me hace repico el cuerpo y me destruye. Y el entrenamiento se basa en recibir dolor y curarse por mucho tiempo. Pasa el tiempo, yo sigo entrenando y un día en la aldea, porque los gatitos también trabajan, me botan el cintillo y los gatos se dan cuenta que no soy un gato y me echan de la aldea. Porque son unos desgraciados. No, mentira. Me echan, pues no soy un gato, ¿qué voy a hacer? Entonces me quedo ahí en la tristeza del bosque con la cajita que me dio la abuela Chillo, viendo las cosas, tomo una foto y en la foto está ahí Sasori, chiquito, y el gato, el Rubinsky dice, oh, yo he visto ese peleado. Entonces
agarra su libreta de los más buscados, que al parecer tienen todos los ninjas, no sé quién imprime esas cosas, alguien sabe. y lo ve en la foto. Entonces con el olor de la foto, así como lo compara, así como, oh, mira, aquí está, enfermo, asesino, echado de la aldea, se busca. Entonces ya huele la foto que me dio la abuela Chillo, y no sé si saben, pero como que las personas familiares huelen parecido. Entonces, me lleva siguiendo el olor hasta la guarida de los Akatsuki. Miren qué fácil era llegar. ¿Por qué se demoraron tanto en pillarlo? Entonces claro, estoy ahí mirando y veo a Conan, y Conan me mira como, y esta weona que hace aquí. Ay, no puedo puedo escribir el drama, pero no puedo hablar el drama. Estoy traumada. Pero imagínense más drama en la escena, ¿ya? Entonces, ¿por qué voy a buscar a Sasori? Porque ya me echaron de todos lados y es la única persona que conozco que no está allá en la aldea. Entonces no me queda de otra. Ya aprendí de la vida, aprendí a matar, aprendí a no matar, porque hay que sobrevivir. En la vida hay que sobrevivir. Entonces las cosas no son tan bien y mal. Y digo, la mierda, vamos a buscar a Sasori. La cosa es que Conan queda como, pero ya, ¿y qué querí? Y así como, no, buscando a mi pana y no se acuerda de mí, pero es lo único que conozco, así que ¿dónde? El otro así, pero no tenéis casa, no tenéis familia, no tienes dónde ir. Y yo le digo, no, estoy más sola que no sé, ¿qué es más solo? No, iba a decir un chiste, pero como que no se me ocurre, lo siento. Entonces con ahí dice así como, no sé. Entonces yo le muestro una foto y dice, pero es que aquí son violentos, y aquí la cosa no es tan fácil, tienes que matar gente, no, hay que hacer trabajos, está lleno de locos culiados. Y digo, bueno, no importa, acepto. Entonces Conan dice, bueno, y ahí miro para atrás y Ruiki se despide y se despawnea, porque así funcionan en Naruto. Entre los monitos despawnean. Entonces Conan me presenta a Pain y Pain dice así como, ya, qué weá, y la otra dice, oye, ¿podemos aceptar esta culiada? Y la otra dice, no sé, pues veamos qué hace. Ahí está ya mi modo pelea, peleando con Conan. Conan me tira agujas de papelito y me trata de atacar. Y yo las esquivo porque ya llevaba tiempo entrenando con los patitos, entonces algo de agilidad tenía. Pero después me rodea con las espinas con los papeles y cagué y me apuñaló. Y una así como, lucecita, se murió. Pero no me morí. No me morí. Entonces lanzo desde mi cuerpo las hojas de papel que me cortaron y me da la weá. Y luego empiezo a crear ramitas de mi cuerpo y empiezan a adivinar qué tipo de poder tengo. Entonces creo ramitas de mi cuerpo y empiezo a esquivar todos los ataques de Conan. Entonces me toma la espalda y yo digo, oh, qué weá. Y la peina así dijo, ya quedaste, ya que está weá. Y yo así como, ay, sí, qué weá. Porque la bipolaridad, entonces yo celebro y abrazo a Conan porque me aceptaron. Ya no voy a estar solita otra vez. Y me pasó el uniforme y yo me asomo. Ahí buscando a Sasori porque yo estaba buscándolo. Y Sasori está en su taller haciendo su idea. Y yo me acerco y digo así como, hola, buenos días. Y me dice así como, estoy ocupado. Y yo le digo que también puedo hacer arte. Y me dice así como, no estoy ni ahí. Pero después dice, a ver qué wea. Mi arte es el mejor arte del mundo, dice Sasori. No dice eso ya, de verdad, les juro que escribí bien la historia. Pero está a la rápida y estoy tratando de leer mis cómics sin meterme mucho en la trama, pero no puedo dejar de hablar, ayuda. Ya, la cosa es que le muestro que puedo crear vida y Sasori dice, un conejo culiado se va a morir.
no tiene ni un brillo. Y dije, no, este conejo no se muere. Y dice, ¿qué? Y dice, ¿puedes hacer cosas que no se mueran? ¿Puedes hacer qué? Y se va a la mierda y dice, no, te tengo que robar tu poder. Me hace ser mi marioneta porque está desquiciado. Entonces aparece mi Lince. Y Lince me protege y él así como emocionado, así como, ¡ay, esa weá qué es! Y yo le digo, no, es mi familia. Spoiler. y después de explicarle sobre la familia, sobre el sacrificio y sobre toda la weá, Sasori se va a la mierda, así dice, no, mi familia, yo no tengo familia, no, mis papás se murieron, no, mi abuela no me dio amor, y se va a la mierda, y eso, y después llega Deidara, y dice así como, oye, qué weá, chuche tu madre, ¿y vos quién soy? Y me agarra del traje así y me dice, no, chuche tu madre, qué weá hiciste, y yo le dije, no me vengáis nada a tratarme así, Gil reculeado, le digo. Y dice, bueno, no vengáis nada a tratarme así tampoco. Y digo, ¿quién soy vos? Chuche tu madre. Y dice, yo soy el compañero del culiado no es que tiene fianza. Puta, de verdad quería hacerlo dramático, no puedo. Y dice, culiadito tiene fianza. Y yo le digo, no estoy ni ahí. Y dice, mira cómo dejaste al pobre weón. Y el otro así, no, si estáis pena de mí, chuche tu madre. Yo soy re choro también. Y si esa culiada puede hacer vida, puede crear vida, el mío poder. Y dice, ¿qué, weá? Y yo dije, sí, escuche tu madre, tráeme un cuerpo, tráeme un cadáver, pues te lo revivo. Y el culiado me trae un cadáver y lo revivo, pues. Así a lo maldito. Y después de mucho sentimentalismo y cosas, mandamos al caballero a la mierda. Lo dejamos botado porque se revivió y ahora tiene que buscar su propio camino el viejo porque perdió toda su aldea, su familia, todo y va a tener que buscar una vida nueva. Eso o se muere de nuevo. Así que se fue. Y luego yo digo, no, yo ahora soy parte del equipo. Y así como que... Y me presentan un cuarto. La primera vez que tengo una pieza en la historia. La primera vez que tengo una cama. Yo estaba feliz con mi cama. Y me acuesto a mimir. Y hasta ahí llegué dibujando porque se me acabó el lápiz. Mira, weá. Escaleta. Así que, bueno, esa es la historia. Espero que llame más la atención de lo que creo que va a llamar por mi super narración. Por la chacho. No puedo hablar dramáticamente. Puedo escribirlo, puedo dibujarlo, pero no lo puedo hablar. Es que un bloqueo. No puedo hablar de las cosas malas. Triste, lo siento. Así que... eso. Ya después de mi super resumen. Así que con todo eso me despido. Y mi próximo video será el fanart, contando un poco la trama. Así que si alguien quiere apañar y dibujar el manga, ahí está mi gesta en el Instagram, está en la descripción. Me manda su fanart de mis fanarts, de mi fanfic. Y eso, pues nos vemos en otro video. Chau, chau.